capas de silencio, decía, pero dice, eso deberán hacer una nueva lingüística. Qué lindo, ¿no? Sí, la lingüística reconoció el silencio como uno de los elementos con los que trabajó, ¿no? Bueno, ya tenemos más o menos ubicada la lingüística y la filología. Sí, más o menos. Profesor, más o menos. A ver si aprendí algo. La lingüística está bien, estudia los vocablos, las palabras. Las lenguas, digamos. Las lenguas. La filología estudia las culturas sí, a través de su escritura, textos, de sus textos, de sus lenguas. Exactamente. Está bien, muy bien. Vamos a hablar de filología. Perdón, yo puedo hacer un planteo lingüístico de un texto clásico también, es decir, un estudio de la lengua de Sófocles. Sí. Eso ya es la mecánica del asunto. Claro, pero hay lingüística dentro del texto clásico también. Eso ya es la mecánica del asunto. Claro. Estudia eso, estudia las palabras, los vocablos, pero puede ser a través de la lectura de un diario, de cómo se escribe. Sí, de un discurso político, como se está haciendo ahora. Perfecto. Sí. Vamos a la filología. Y usted tocó un tema precioso, apasionante, y que en cierto modo nos invita a escucharlo, que es esto. Qué cosa maravillosa el nacimiento de una familia de lenguas. Estoy pensando en que a veces voy a España y me encuentro con primos, chicos o grandes, que tienen en común conmigo el abuelo del tatarabuelo. A mí me ha pasado. El abuelo del tatarabuelo. No tan lejos, pero me ha pasado. Sí, pero en muchos casos sí. Yo tengo algunos primos que hemos descubierto el mismo tatarabuelo. En caso chosno. Pero nos queremos, nos visitamos y nos escribimos, sabemos quiénes somos y podemos conversar de parientes. De esa manera, lenguas que parecen tan diferentes, alguna vez fueron la misma lengua. Por favor, ¿por qué no nos habla de este fenómeno, pero limitándose al latín y a sus hijas más prestigiosas? Yo puedo explicarle un poco cómo funciona eso, ¿no? Ya le dije que en principio lenguas eslavas o el griego o las lenguas germánicas, alemán, inglés, el francés, las lenguas que se hablaban en Francia antes, es decir, la lengua gálica, el latín y los dialectos de la península, todas esas lenguas son hermanas entre sí, ninguna es hija de la otra, son hermanas, tienen una organización sistemática con parecidos que hacen concluir que provienen de un tronco común. Es decir, si uno ve toda la explicación de la gramática histórica indoeuropea, se da cuenta de que no pueden haber salido por casualidad todos esos... Eso es lo indoeuropeo. Claro. Muy bien. A partir de todo eso se reconstruye una lengua, que es la lengua indoeuropea. Pero eso es una suposición de carácter teórico, porque no hay ningún documento escrito, porque es prehistórico, es decir, son pueblos ágrafos que no escribían todavía. Por lo tanto, es una conjetura. La lengua indoeuropea es una conjetura, y hasta lo es, qué pueblo lo hablaba y dónde estaba. Conjetura. Porque no se sabe bien si eran donde es hoy Lituania o en el centro de Asia o dónde. Es lo que nosotros suponemos que... lo que solemos llamar arios. Claro, eso es. Por favor. Que algunos se van a Persia. Claro, pero es que todas esas son lenguas hermanas. Ese es el asunto. En Asia Menor hay una cantidad de lenguas. Claro, ahora yo me doy cuenta que el Shah en Persia es el César romano, claro. Es la misma palabra. Pero vaya más lejos, en la India, el Raja es el Rex, el rey. Sí. El Raja, el Raja, el que llamamos Raja, ¿no? Es el Rex. Y cuando usted dice Vercingetorix, ese Rix que está ahí al final es también el Rex. Es decir, que en la lengua gálica tiene la misma palabra para significar la más alta dignidad dentro del organigrama del Estado, digamos. De donde se deduce que Asterix
suele dar ejemplos bastante apasionantes. Sí, claro, está buscado a propósito para que tenga esa desinencia que significa rey, ¿no? Claro, muy bien. Ahora, eso hay que diferenciarlo de las lenguas que son hijas y no hermanas, como son todas las lenguas neolatinas. Sí, ya sabemos que tenemos una lengua común que está en la oscuridad. En la tiniebla, no sabemos en las nada tinieblas. de ella. Es una reconstrucción científica. Sí, que llega hasta Persia, no tiene nada que ver con lo que nosotros hemos leído. Sumerios, no sumerios. No. Esas son lenguas cuneiformes de origen semítico, que había de todo allí en Asia Menor. Era un poco una mezcla. ¿A qué se le llama sánscrito? Bueno, esa es, digamos, lo que correspondería al griego y al latín en el occidente. Es decir, es una lengua indoeuropea también. Sí. Pero es una también. Lengua, claro. ¿Tiene parentescos? Es hermana del latín y del griego. Entonces, ¿cuántas son las lenguas que tenemos como hermanas? Bueno, muchas. Pero no de esa importancia. No, de esa generación. El eslavo, lo que pasa es que no tenemos una literatura de la misma época, en el caso del eslavo. Y tampoco de las lenguas germánicas. Pero son de la misma generación. Claro, son hermanas todas son hermanas. Tenemos sánscrito, a buscar palabras y se da cuenta sánscrito, eslavo, sí. latín. Después, usted tiene en los extremos las lenguas de la India, el sánscrito, y en el otro extremo el latín. Sí. Y el celta, o sea, la lengua de los galos. Sí. Que forman una especie de unidad, el ítalo-céltico, del cual luego se diferencia, porque esa es otra parte de la teoría que está en discusión. Si debajo de esa lengua primera, primitiva, de la que hacemos conjeturas, no había luego grupos que a su vez se subdividían en forma de árbol, como las ramas, uno en dos, uno en dos, uno en dos, uno en dos. Entonces la idea es que la lengua céltica y la lengua itálica tenían un antecedente que era la lengua ítalo-céltica. Esa es una hipótesis defendida y combatida por diversos filólogos, inclusive por razones de nacionalismo. Como la hipótesis es francesa, en general hay una cantidad de filólogos italianos que la combaten y cosas así, ¿no? Ya sabemos que nosotros somos herederos de una lengua que tenía hermanas, cuya familia mayor, el antepasado más remoto, está en el misterio. Y con antepasados también remotos y en el misterio, pero parciales. Perfecto. Esa lengua a la que nosotros debemos la nuestra es la lengua latina. Ya sabemos que somos parientes. Ahí ya vienen las hijas. Pero acá tenemos la ventaja de conocer a la madre. En el caso del indoeuropeo no. Ese es el asunto. Nosotros, si tomamos el francés, el rumano, el italiano y el español, sabemos y buscamos una palabra, sabemos de qué palabra latina tenemos que partir. Sí. Y existió, y alguien la dijo alguna vez. En el caso del indoeuropeo con poetas, con historiadores, con escritores. En el caso del indoeuropeo no. Vamos a reconstruir cómo podría haber sido la palabra, pero no sabemos cómo se dijo realmente y cómo evolucionó, nada de eso sabemos. ¿Cuál es el texto, los textos latinos más antiguos? Bueno, textos latinos muy antiguos, tenemos una inscripción del Foro, por ejemplo, es decir, los más antiguos son inscripciones, usted se refería a textos literarios. No, estoy en texto, estoy pensando en textos. Son inscripciones, por ejemplo, las inscripciones de los sepulcros de los Escipiones, o esa piedra negra del Foro, que todavía está allí, ¿no? Subterránea. En fin, hay una cantidad pero no son tantos los. ¿Y qué documentos hay más antiguos en otras lenguas que los del latín? Bueno, en griego hay, claro. Más antiguos. Claro. Usted tiene la inscripción de Gortina, que está en Creta, que es una inscripción muy antigua, ¿no? Alrededor del siglo VI, VII. ¿Rosetta qué es? ¿Es antigua? La piedra de Rosetta. No, pero sí, claro, pero esa es egipcia. Sí, pero ¿es antigua? Sí, claro que es antigua. Eso es más antigua que esta. Lo que pasa es que hay griego ahí, ¿no? Claro, esa fue la inscripción que permitió descifrar la lengua jeroglífica, porque tenía abajo una traducción griega. Pobrecito Champollion, que creo que se han vuelto locos con eso hasta que descubrieron eso. Qué linda es esa piedra, además. Sí, está en el Museo Británico. Sí, que suele ser la historia generosa con la gente, porque nos dio ese documento que es estéticamente muy bello, porque es ese basalto negro, grande, con inscripciones. Por favor, entonces, sabemos que el latín